Empezamos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del multilingüismo. Como su nombre mismo lo dice, multi viene de cantidad, ¿cierto? Y lingüismo de lenguas. Bueno, nosotros nos hemos caracterizado, o sea, los peruanos nos hemos caracterizado por ser un país multilingüe y pluricultural, ¿no? Aparte de tener muchas lenguas, también tenemos muchas culturas, pero aún así nosotros hemos sobresalido, nos hemos desarrollado y somos un país, bueno, en aras del progreso, ¿no es decir? Bien, entonces empezamos. Nuestro país es único por ser considerado multilingüe y pluricultural. Actualmente perviven 40 a más lenguas distribuidas en distintas familias lingüísticas en nuestro territorio. Es decir, son 40 lenguas y es decir, que cada familia tiene una lengua, ¿ya? Cada familia. Bueno, esto mayormente tenía valor antes de la invasión de los españoles, ¿no es así? Pero hoy en día estas familias están desapareciendo porque eran más de 40, 45, 46, ¿no? Que hasta el año 1980 y tantos había, hoy en día podemos decir que solamente queda 40. Y si seguimos investigando, podríamos decir que por ahí ya desapareció una más, entonces tendríamos 39, ¿no es así? Bien, dentro de este grupo de lenguas se encuentran el quechua y esta puede ser empleada en cualquier contexto o situación según el hablante lo requiera. Sin embargo, ocurrió un hecho anecdótico con esta lengua. Esto puso a reflexionar y debatir a todos los peruanos. Ocurrió que un congresista prepotente mostró su molestia porque una colega suya se había dirigido en su lengua materna, quechua, al hemiciclo. En este caso, cuando hablamos de hemiciclo, estamos hablando del Congreso, ¿no es así? Las preguntas que rondaban en la mente de todos los peruanos fueron: ¿era aceptable su molestia? ¿Por qué? Bueno, si se trataba, es decir, de una reunión donde no primaba el tiempo y, y sabemos que algunos peruanos, o la mayoría de los peruanos, mayormente se comunica usando el español y, bueno, como digo, ¿no? Dependiendo del tiempo que se tenía en ese momento, bueno, pues era como que algo innecesario, ¿no? Que ella se expresara en quechua. Pero si ella, hay que ver porque nosotros somos un lugar pluricultural y esta persona, quién sabe, no sabría hablar el español y estaría ahí en la reunión. Entonces tiene que expresarse con la lengua que ella conoce, ¿no es así? Pero si esta mujer fuera, o este congresista fuera bilingüe, conociera el español y el quechua, claro, ¿no? Que tal vez, y había un tiempo, ¿no? Donde todos se expresaban y esta persona lo dijo en quechua y luego tal vez empezó a traducirlo al español, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué incomodarse? ¿No? Es parte de nosotros, el quechua es parte de nosotros. Esta lengua ha existido antes de que vengan lenguas extranjeras, invasoras, estuvo presente ahí, entonces, ¿por qué molestarnos? Si esta lengua es la que deberíamos estar hablando, ¿no? Y pues viene otra y usurpa su lugar, ¿no? Como que no va, ¿no? Entonces, como digo, sería aceptable su molestia si no, el tiempo no alcanzara, ¿no? Para que ella empiece a hablar en quechua y pues el tiempo corría, pero si había tiempo necesario y quería ella también expresarse, porque ojo, los congresistas llevan la voz del pueblo, ¿no? Es decir, llevaba su voz de su pueblo hacia ese lugar, entonces lo tendría que hacer en quechua porque la mayoría de su lugar hablan quechua y pues por ahí dicen, ah, entonces sí está diciendo lo que nosotros le hemos encomendado, ¿ve? Entonces, ahí iría nuestra respuesta. Entonces, sí, muy bien. El multilingüismo es una coexistencia de varias lenguas en un solo territorio. Coexisten, es decir, nosotros no estamos eliminando, aniquilando, ¿no? Una lengua y haciendo favoritismo por otra para que exista. Es decir, hoy en día o el Estado, ¿no? Ha priorizado, ¿ya? Por ejemplo, vemos noticieros, algunos reportajes en quechua y también en aymara.
Y esto hace que nuestra cultura, nuestro país, se vea rico, ¿no? En muchas cosas, ¿ve? Entonces, y podemos conocer algo también de estas familias. Bueno, familias lingüísticas peruanas tenemos 18, ya 18 familias lingüísticas en el Perú. Ahora, el contexto es el lugar, ¿no? O sea, depende de qué depende o cómo, qué pasó para que haya multilingüismo. Uno dice que ya en el Perú prehispánico, antes de la llegada de los españoles, habían varias culturas, uno avanzando, ¿no? Es decir, como que cada uno tratando de desarrollarse. Tenemos, por ejemplo, la lengua el Muchic, de Mochica, que pues tiene también, ¿no? Es decir, claro, fueron los antecesores, pero de ahí esa lengua siguió evolucionando, ¿no? Y tendríamos que averiguar si todavía sigue es decir, en uso, ¿no? Luego en el siglo XVI viene la invasión española y se impuso el castellano, pero imponer el castellano en su totalidad tampoco fue, porque los españoles solamente educaban en el castellano, por ejemplo, a los indios nobles, pero los indios en común mayormente no fueron educados en castellano, ¿no? Más bien en su idioma, ellos pregonizaban, hablaban de Cristo, ¿no? El catecismo y todo eso. Entonces, pero sí, por parte también como que les iba, ¿no? Dejando algunos rasgos porque hay que ver que los sacerdotes que venían de allá, de España, pues hablaban castellano, entonces el traductor por ahí también hablaba, ¿no? En este caso el castellano, el quechua, ¿no? Y traducía palabras al castellano y por ahí había, ¿no? Entonces una especie de, es como que a nosotros nos hablan en inglés y nosotros sabemos algunas palabras del inglés, ¿no es así? Se nos queda, ¿ve? Entonces ahí, por ahí fue, en este caso, ¿no? El avance del castellano en nuestro país. En la actualidad, las lenguas amerindias se están extinguiendo. Cuando decimos amerindias, este término viene de América y en este caso viene de indios, ¿no es así? Es decir, las lenguas originarias que existen aquí en América, más no la podemos encontrar en otros lugares, ya sea en Europa, en Asia, en África, no hay este tipo de lenguas, ¿no? Muy bien, entonces por eso se le dice amerindias. Ve aquí, lenguas amerindias, lenguas nativas y oriundas del territorio peruano, ¿ya? Lenguas no amerindias, llamadas también lenguas extranjeras. Ahí tenemos el francés, el inglés, el español, ¿no? Ahora, tenemos familias de lenguas. Tenemos, en este caso, las amazónicas o las familias amerindias amazónicas son 16, ¿ya? Y aquí vamos a mostrarlos a todos. Pero tenemos dos lenguas amerindias andinas. Entonces, las lenguas en el Perú, que son 18, se dividen en amazónicas y en andinas. Ya, las amazónicas son 16 y esas están mayormente en la selva, ¿no? Y las indias, las andinas se encuentran en la sierra. Muy bien. No tanto en la sierra, pero no tenemos el norte, el norte central, el sur y la selva, ¿ve? También esta lengua, en este caso el quechua, se habla en Ecuador y Bolivia y la familia Aru, ¿ya? Es decir, también está conformado por el Aymara, Cauquí, Jacaro. Muy bien, entonces aquí tenemos el Arawak, familia Jíbaro, familia Pano, ¿ya? Y así podríamos estar nombrando, ¿no? A todas las lenguas, pero aquí vamos a ver este cuadro comparativo, ¿ya? Entre el quechua y el aymara, que son dos lenguas más desarrolladas dentro de nuestro territorio, ¿ya? El quechua tiene el nombre también de runashimi o runasimi, ¿ya? Es la primera lengua amerindia del país por su número de hablantes, es decir, hay más personas que hablan quechua que aymara, ya sean estos monolingües, es decir, que solamente manejan el quechua o también bilingües, por ejemplo, el quechua y el español. Tiene oficialidad donde sea predominante hablarlo. Es decir, puede hablarse, en el Perú tiene oficialidad, porque decimos lenguas oficiales, después del español está el quechua. Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Colombia y Chile también, ¿no? Dependiendo, como le digo, si el Estado aprueba que sea lengua original o oficial, lo hablan. Yo sé que, por ejemplo, en Ecuador sí se habla quechua y en Bolivia también. Tendríamos que comprobar si en estos países todavía se habla quechua.
¿Sí? Cabe resaltar que dicha lengua se distribuye en 4 zonas y que la zona sureña, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno, es donde se presenta la mayor cantidad de hablantes, ¿ven? Entonces aquí tiene la mayor cantidad de hablantes. Entonces se dice que es la primera lengua, ¿por qué? Debido al número de hablantes. Pasamos a la Aymara. El Aymara o Aru sureño es de la familia Aru y este es de la familia Quechua. Quechua, bueno, ya. Esta lengua se habla en Perú, Bolivia, Chile y Colombia. Tiene mayor cantidad de hablantes en el vecino país de Bolivia, ¿ya? Y en nuestro territorio su presencia lingüística se expande solamente a estas zonas, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. Y tenemos otra lengua que es el Jakaru o Cauqui. Actualmente dichas lenguas se encuentran en proceso de extinción, ¿ve? Como les digo, por la falta de práctica, porque ya estas personas están dejando de lado, uno porque tal vez los estudios, ¿no? Es decir, los chicos pasan a secundaria, de la secundaria a la universidad, entonces hay universidades que la mayoría son de habla español, entonces no pueden, ¿no? Con su idioma y tampoco tienen a quien se les traduzca, entonces muchas veces dejan de lado su lengua y empiezan a tomar o en este caso a aceptar el castellano. ¿Ya? Y a eso se debe su extinción. Lenguas amazónicas. En este grupo de lenguas se encuentra distribuido, en este caso, en el territorio de la Amazonía peruana y en países como Brasil, Colombia, Argentina y Bolivia. Las lenguas amazónicas más habladas son las siguientes. Ya, es decir, de acuerdo al número de hablantes también, ¿no? El Ashaninka, luego le sigue el Aguaruna y el Shipibo o Nibo. Muy bien, ahora, aquí tenemos las lenguas amerindias. Ya hemos dicho por qué amerindias, porque son de origen americano, netos, ¿no? Del lugar de donde se dice. Y aquí tenemos las familias amazónicas, ¿ya? Y aquí tenemos las familias andinas. Y aquí tenemos las lenguas, en este caso, no amerindias. Y estas son las que llegaron al Perú, pero no como que algunas influenciaron mucho como el inglés, ¿no? Pero otras como que parte, ¿no? Parte de los ingleses. Por ejemplo, la italiana llegó a Brasil, ¿no? La francés también llegó en la parte norte de América del Sur, ¿no? Entonces, imagínense. Aquí tenemos la familia Aragua, familia Arawak, el Campa Caquinte, Charincuro, en este caso, ¿no? La pronunciación es un poco difícil porque no estamos familiarizados con esos términos, familia Bora, ¿ya? Familia Kandoshi, familia Huitoto, ¿ve? Todas ellas son las familias Capaguapana, que en este caso todavía prevalecen, ¿no? En la selva, y pronuncia, es como que ¿por qué la selva tiene más lenguas? Es porque esta población está distribuida en familias, es decir, toda una familia es como un patriarcado, ¿no? Una familia aquí vive alejada de la otra familia y cada familia tiene su lengua, ¿no? Entonces, como que iban, ¿no? Ellos siempre se ha oscilado, desde la costumbre se ve que ellos no están en un solo lugar. Si nos vamos, por ejemplo, si a ser nómades o sedentarios, ¿no? Entonces, ellos no son sedentarios, no están en un solo lugar, siempre están, ¿no? Migrando, entonces a eso se debe que todavía su familia, muchas de esas familias, inclusive, ¿no? Podría decirse que no tienen nada de comunicación con los españoles o con nuestra lengua, ¿no? Entonces, ahí se debe la consolidación, es decir, no hay ningún cambio, ¿no? En su lengua, más a lo contrario, ellos siguen practicando y se mantiene, ¿no? Porque si no, hace tiempo que ya no habría familias, no tantas familias lingüísticas. Muy bien, aquí tenemos en las andinas, tenemos dos, familia Aru y la familia Quechua. Aru es el Aymara, el Cauqui en proceso de extinción y el Jakaru también que se encuentra en proceso de extinción. Dentro de la familia Quechua incluye varias lenguas quechuas, ya es decir, como una especie de dialecto, ¿no? El quechua norteño, el quechua central, quechua sureño, el quechua de la selva. Por ejemplo, hablábamos con otro grupo de chicos, ¿no? Donde decíamos, por ejemplo, hay un chico en otro salón que es de una provincia, ¿no? Donde se habla el quechua consecuentemente, entonces le decía, ¿no? Por ejemplo, en Cerro de Pasco se dice al pronombre yo, se dice noja, noja, ¿ve? Y él me decía, no, bueno, aquí en este lugar se dice ñoja, ñoja, ¿ve? Hay una diferencia, ¿ve? Así siendo el mismo quechua,
hay diferencia. ¿Ve? Entonces, hemos explicado este tema, ¿ya? Del lenguaje. Ahora nosotros vamos a responder.